Muy buenas, estamos agradecidos del Señor poder estar con ustedes de nuevo. Hoy quiero compartir la palabra del Señor con el tema fidelidad versus amor. Así que hoy quiero hablarles de un tema muy interesante, analizar con ustedes acerca de la fidelidad versus el amor. Así que adentrémonos en la Escritura en el día de hoy para que juntos podamos compartir el texto bíblico que está en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. Vamos a tener la escritura en el capítulo 1, el versículo 4 al versículo 6. Vamos a tener la palabra. Ni presten atención a las fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca de la fidelidad versus el amor. La fidelidad y el amor, ambos son atributos comunicables. Tanto la fidelidad como el amor son atributos comunicables, que el Señor comunicó como eco o reflejo de su naturaleza en el ser humano. Están en el ser humano como eco reflejo de la naturaleza de Dios, en lo que tiene que ver con la semejanza de Dios, aportada por el Señor en la creación del ser espiritual del individuo. O sea, cuando el Señor sopló en el hombre creado, en Adán, ahí vino su semejanza. Él nos creó a imagen y semejanza. Ya sabemos que la imagen la perdió a la hora de pecar y que la recupera cuando el ser humano es regenerado, entonces viene la imagen de Dios. Pero la semejanza se quedó en el ser humano caído. O sea que todo ser humano creado por el Señor tiene su semejanza y dentro de su semejanza está el área de los atributos de Dios. Ya más adelante pudiéramos conversar acerca de lo que tiene que ver con la semejanza y la imagen conforme a la creación del ser interior del cuerpo espiritual del individuo. Porque el individuo tiene dos cuerpos, tiene el cuerpo físico y tiene un cuerpo espiritual. Claro, el cuerpo espiritual ya es una gran composición que tiene que ver con espíritu, que tiene que ver con corazón, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con las funciones de la mente, el intelecto y todo aquello. Así que en el futuro pudiéramos conversar esa parte. Mientras tanto, seguimos aquí en la dinámica de la fidelidad versus el amor. La naturaleza del amor es la fidelidad. Lo que hace que el amor exista como tal, su propia naturaleza tiene que ver con la fidelidad. Por eso el amor y la fidelidad están íntimamente enlazados. El Señor Todopoderoso nos ama tanto que es fiel en esencia y o naturaleza. Así que nuestro Señor nos ha amado con un amor entrañable, extraordinario, majestuoso, fuera de lo común y de lo que pudiera tener explicación en términos general. Y ese amor Él lo manifiesta por medio de su fidelidad. Como Él ha sido fiel y Él es fiel en esencia y naturaleza, pues Él manifiesta el amor que tiene a nosotros por medio de la fidelidad. Esa expresión de la fidelidad de Dios al ser humano está íntimamente relacionada con el amor, porque nos ama, por eso nos cuida y hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Aleluya. Por eso no le falló a Adán en la promesa de redención. Por eso nuestro Señor Todopoderoso, digno de honor y de gloria, el eterno soberano, no le falló a Adán, porque Él es amor. Y como Él es amor en esencia y naturaleza, también es fiel. Entonces fue fiel a la promesa de redención que le hizo a Adán, conforme al texto bíblico
que vemos hoy, en Génesis capítulo 3, el versículo 15, justamente aquí aparece la gran expresión de Dios en favor de Adán, que acababa de fracasar en la relación con él. Se hizo independiente de Dios, hizo lo que le había dicho la serpiente que hiciera Eva, y Eva lo hizo, y luego ambos comieron del fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, y entonces ahí fracasó la relación con Dios. Pero Dios, que es amor en esencia y naturaleza, entonces le promete en Génesis capítulo 3, el versículo 15, a ellos la redención, o sea que lo iba a levantar de la caída, y él, porque es fiel, la promesa se la hizo en amor, pero como él es fiel, entonces cumplió con esa promesa y no lo dejó abandonado, aunque pasaron un gran tiempo y ya aparentemente todo iba a seguir siendo normal como ha estado, pero vino la providencia divina por medio de Jesús, Jesús es la expresión de la providencia de Dios en favor del ser humano caído. Entonces, en Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos la primera promesa de redención, de que iba a venir de la simiente de la mujer alguien que iba a herir en la cabeza a Satanás. Y así mismo, aunque Satanás a su vez iba a herir en el talón del pie, en el calcañar, al descendiente de la mujer, refiriéndose a Cristo. O sea que la primera promesa de redención implicaba la encarnación de Cristo, que Cristo se despojara de todo lo que hay en el cielo, de la investidura como hijo de Dios eternamente engendrado por el Padre, que Él se despoje de esa investidura para venir a exponerse a la tierra. Y así fue, porque Dios es fiel, en amor le da la promesa y en su fidelidad cumplió. Por eso en Juan capítulo 3, el versículo 16, la Escritura está diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una demostración de que no se quedó en la palabra solamente, sino que fue fiel a la demostración de amor en la promesa de redención. Entonces aparece Jesús como ese gran regalo para salvar a los descendientes de Adán y de Eva que habían fracasado y que el Señor le había prometido. Entonces, Jesús, cuando se encarna, ya habiéndose encarnado, viene con un propósito. Y el propósito es redimir la raza humana que había caído en Adán y en Eva. Por eso no se enfocó en ninguna otra cosa. Y de ahí es que su fidelidad la demuestra cuando él va al Monte de los Olivos. Allí él demuestra la fidelidad a la primera promesa de redención, a esa promesa que se hace para redimir a la descendencia de Adán. El Señor, por su fidelidad, en amor se encarna y en amor va al sacrificio, pero en su fidelidad Él no abandonó esa promesa. Por eso en Lucas capítulo 22, el versículo 40, establece el texto bíblico lo siguiente: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Jesús, por su fidelidad a la palabra que se le había dado en la caída a Adán y a Eva, Él se encarna y viene a cumplir la misión. Y cuando se da cuenta de la realidad, porque comenzó a sentir el peso ya del pecado de la humanidad y comenzó a ver lo que ocurriría el día siguiente en su vida y todo aquello que se conoce como la vía dolorosa que él tenía que pasar, ser paseado por la ciudad de Israel y por las calles, menospreciado y sometido a vejámenes por todo el engranaje espiritual y de los seres humanos, incluyendo muchos de sus seguidores que habían entrado con él ya a la ciudad de Jerusalén y entraron con él para tomar la ciudad y coronarlo rey, pero él rehusó
y entonces allí gritaron, Hosanna, Hosanna al rey. Y esa misma multitud gritó que soltaran a Barrabás y que lo crucificaran a él justamente porque lo que ocurrió fue porque ellos no sintieron que él llenó sus expectativas, porque ellos querían que resolviera su problema material y él había venido para cumplir un compromiso espiritual. Y Jesús injustamente fue juzgado y crucificado. Y ya aquí en el monte él comienza a sentir ese peso y cuando va a orar, su oración es precisa. Y sube con los discípulos al monte y le dice que lo acompañen en ese proceso porque él estaba pasando una fuerte crisis y en que él se sentía tan triste como de muerte. Él sentía una tristeza de muerte. Allí es donde describe la Escritura que sus vasos capilares se rompían, se mezclaban con el sudor, porque la Escritura está hablando de que las gotas de sudor eran espesas como gotas de sangre y por deducción lógica, lo que ocurría era que los vasos capilares se rompían y se mezclaba la sangre con el sudor y por eso caía caía espeso el sudor, como una gota gorda acompañada no solamente de agua, sino de la sangre. Entonces, allí Jesús vivió una gran experiencia y en su oración fue muy preciso. Nos enseñó varias cosas en esa oración, pero fue muy preciso al orar diciendo, Padre, ¿es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba? ¿Hay alguna otra manera de yo poder alcanzar la meta sin tener que entrar en ese sacrificio? El sacrificio que tuvo dos etapas, que fue el de pasearlo por la ciudad de Jerusalén, someterlo a juicio y a burla, y la segunda etapa cuando él sube a la cruz. Pero él había venido para eso, y como él es fiel, él oró al Padre y recibió la respuesta negativa inclusive a lo que él estaba pidiendo, pero él, como quiera, fue fiel y aceptó el desafío, porque el Señor en su fidelidad cumple la palabra que nos ha dado. Y le dio esa palabra a Adán y a Eva y la cumplió. Y Jesús vino como el Hijo eternamente engendrado del Padre, vino a cumplir esa misión. Y ahí fue y tuvo el valor, la gallardía, el compromiso, la fidelidad para cumplir. Porque pase lo que pase, cuando nosotros amamos tenemos que ser fieles. Inclusive la Escritura habla de la fidelidad hasta la muerte. O sea, hay que ser fiel aún dando nuestras vidas, porque no es negociable el principio de la fidelidad ni el principio del amor. Cuando se ama, se es capaz de entregarse y de ser fiel, pase lo que pase. Ahí Jesús nos enseñó el principio del amor, de la fidelidad, y nos enseñó también que debemos orar para nosotros no caer en las garras del enemigo, porque pudiéramos en un momento ser tentados, porque lo normal es que seamos tentados y pudiéramos ser tentados, aunque no siempre estamos siendo tentados, pero cuando somos tentados, nosotros tenemos que orar antes para estar preparados y durante el proceso y saber ir donde Dios. También nos enseñó a saber hablar con Dios la realidad, que no le escondamos las cosas a Dios, sino que le digamos, Señor, yo estoy sintiendo tal cosa, mi deseo es de hacer tal cosa, yo siento como que me estoy sublevando a lo que debo hacer, y vamos con precisión delante de Dios. Y ahí está la grandeza que nos enseñó el Señor en una relación de amor como la que tenemos que tener con nuestro Señor y Salvador. La fidelidad al Señor debe ser por amor. Y porque el Señor es fiel a nosotros porque nos ama y cumple cada palabra que nos ha dicho. No caben dos amores que compitan por el mismo espacio en el corazón. Y hoy quiero hacer un ejercicio con ustedes, un ejercicio interesante acerca de cómo funciona el corazón del ser humano, para poder explicar el elemento de la fidelidad, del amor y de la fidelidad. Tenemos que analizar el corazón, porque le decía en el principio de la predicación que el ser humano fue creado por el Señor con espíritu, con corazón. El corazón enlaza
el espíritu con el alma y está en el centro. Es lo que lo hace unirse, porque es un cuerpo espiritual con diferentes partes, con diferentes áreas. Entonces el corazón se encarga de unir el espíritu con las emociones, con el alma. Pero en el corazón descansa el amor y también descansa la conciencia. Así que esa facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto, que se denomina conciencia, como ya lo he explicado, descansa justamente en el corazón. Ahora, ahí también está el amor, y nosotros fuimos creados con la facultad de amar y de ser amados porque tenemos corazón. Y el Señor lo insertó entre el espíritu y el alma, porque es una conexión espiritual, porque ese corazón del que estoy hablando en el día de hoy también es espiritual. Inclusive la Escritura, cuando se refiere al cuerpo espiritual, como esos tres órganos son básicos en el ser espiritual del individuo, entonces él se refiere, a veces se refiere como espíritu, otras veces se refiere como corazón y otras veces se refiere como alma, refiriéndose al cuerpo espiritual que está compuesto por esas tres áreas importantes. Claro, además está la facultad de la mente y la facultad del intelecto y todo eso que componen el cuerpo espiritual. Pero hoy hablo del corazón. Entonces el corazón, por eso que la Escritura habla tanto del corazón y habla específicamente de él en casos precisos, refiriéndose a la conciencia o refiriéndose al corazón. En ambos casos se refiere al corazón, aunque a veces se refiere al corazón como el cuerpo espiritual general. Ahora, la Escritura por eso nos dice que debemos, sobre toda cosa que guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Porque además de enlazar el alma con el espíritu, también ahí descansa el amor. Fíjense que el corazón, para podérselo explicar en esta predicación de hoy, que es una predicación que son cortas por el tiempo, no puedo explayarme lo suficiente para explicarlo, pero voy a tratar de explicárselo. El corazón yo lo veo en términos del reflejo de la Escritura, de ese órgano espiritual importante, como le voy a poner el ejemplo para poder explicarlo como si fuera un gavetero, en la que en cada gaveta existe una expresión de amor. Ahora, los amores que se manifiestan, se reflejan en el corazón del ser humano, no compiten el uno con el otro. Por ejemplo, el amor de Dios no compite con el amor de papá, el de papá no compite con el de mamá, el de la pareja no compite con el de papá y mamá. Por eso hay un error que comete el ser humano, si es cuando le pregunta a la esposa, le pregunta qué es la que más demandan, si la aman o no. Por su naturaleza siempre vive preguntando que si lo aman. Por eso deshoja fácilmente una flor, me aman, no me aman, porque hay que vivírselo diciendo, pero esa es la naturaleza por la que Dios la creó y tenemos que aceptar a la mujer de esa forma. Y puede preguntar un día al hombre, le pudiera preguntar, ¿tú me amas a mí más que a tu mamá? No funciona, porque el amor de madre no compite con el amor de esposa, porque cada área en el corazón tiene su espacio. Y por eso lo describí como si fuera una gaveta. Ahora, hay amores que sí compiten, pero no es necesariamente ni el de hermanos de biológico, ni el del los hermanos de la congregación, de la familia de fe. Ese no compite con los hermanos, el amor de hermanos biológicos, que es el amor filial, ni tampoco compite con el de los padres. Porque ese diseño, nosotros tenemos esa capacidad para amar ampliamente y ser fiel a todos los que amamos, sin competir el uno con el otro. O sea que en la expresión del amor, nosotros tenemos un corazón con una capacidad extraordinaria. Usted puede, además de dejarse amar, que es una facultad que usted tiene, porque es un atributo comunicable que el Señor lo puso en usted, usted también tiene la capacidad como para usted amar. Y no compiten esos amores. Ahora, sí hay dos amores que son únicos y que pudieran competir en un momento. Y de ambos quiero conversar, que es el amor de Dios, el amor a Dios y el amor de parejas. Lo que se conoce como, en este caso, el ágape y lo que sería el eros, como le dicen regularmente. Entonces voy a ver
¿Cuándo el amor de Dios compite y con quién compite? En nuestro ser hay un área que pertenece a Dios que compite con aquellas cosas o personas, incluyendo pensamientos nuestros, que nosotros le quisiéramos dar el primer lugar o adoración. O sea, porque el lugar que le corresponde a Dios no debe ser negociado ni debe competir. No deberíamos ponerlo a competir con nada, porque todo lo que ocupa en nuestro ser el lugar de Dios puede competir con esa área, porque en esa área solo cabe Dios. Hay un espacio creado por el Señor que en ese lugar solo debe estar Él. Y solamente Él. Y Él nunca va a negociar su posicionamiento. O sea que el posicionamiento de Dios en nuestros corazones en términos del amor no debe estar en negociación con nada. Si algo o alguien se metiera en ese lugar, entonces compite con Él, porque ese espacio es único y es solo para Él. Por eso, los hijos de Dios que hemos abierto nuestros corazones para amarlo y servirle, porque la Escritura dice que su espíritu va a estar en nosotros, o sea, va a estar en nuestro espíritu y va a afectar nuestros corazones y nuestras emociones. O sea, que yo no debería competir con las tinieblas, no debería poner a coquetear las tinieblas. Cuando yo estoy sirviendo a Dios y hay un espacio en mi corazón para el Señor, las tinieblas no deberían aparecer por ahí. Ahora, nosotros ocasionalmente coqueteamos con las tinieblas. Cuando eso ocurre, entonces lo ponemos a competir con el Señor. Y todo lo que en nuestras vidas vaya a ocupar el primer lugar, lo ponemos a competir con el Señor, porque ese lugar es único y debe ser solo para el Señor. En la gaveta del amor a nuestro Salvador no debe haber coqueteos con las tinieblas. Aleluya. No cabe nada que compita con el Señor en nuestro ser. Por eso es que Jesús nos está dando una enseñanza con relación en Mateo 6:24, y él dice, ninguno puede servir a dos señores. Y aquí hay una idea, por eso hay punto y coma. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Nadie puede servir a dos señores. Tú amarás uno y aborrecerás al otro. O sea, hay un momento donde el señorío de Cristo en nuestras vidas, nosotros lo ponemos a competir con otro señor cuando abrimos espacio a algo o a alguien que quiera ocupar el lugar de Dios. No hay manera de que ambos puedan estar en el mismo espacio. Solo uno será tu Señor. Por eso, si nuestro Salvador es el Señor y hemos rendido a su señorío, no deberíamos tener a nadie cerca de ese lugar. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el Señor habla de la competencia entre los señores, porque tu corazón, en ese sentido, solo cabe el Señor o cabe el pecado. Uno de los dos. Y entonces cuando puedes coquetear con las tinieblas, entonces hay un problema, entra en conflicto con el espacio que le corresponde a Dios, que quiere la tiniebla ocuparlo. Y entonces dice, nadie puede servir a dos señores, tú amarás uno y aborrecerás al otro. Al final, tú decides a quién amarás y a quién va a aborrecer. Ahora, donde está Dios, Él es el único que debe estar en ese espacio, porque es un espacio creado por Él solo para Él. Y si algo, en este caso, Él habla de las riquezas, porque está el Dios Mamón que representa la riqueza, es tener otro Dios. No es ni ser rico, ni tener dinero, ni administrar fortuna, nada de eso. Es cuando usted, como ser humano, desplaza a Dios y en el lugar de Dios pone el dinero. Por eso el texto está diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y amor al dinero ahí, vamos a
al texto y a la expresión de la predicación de hoy, es que el amor que le tenemos a Dios lo estamos sustituyendo, ese espacio que solo corresponde a Dios, estamos poniendo el dinero. En el caso que Jesús está diciendo, está poniendo Mamón, está poniendo a otro Dios en su lugar, y entonces Él se va a recoger, porque Él no puede estar, no va a estar en un espacio que no sea exclusivo para Él, porque ese espacio lo creó en nuestros corazones para Él. De manera que si nosotros amamos a Dios, entonces aquí entra el concepto de fidelidad. Amamos a Dios, sí y solo sí, el lugar que a Él le corresponde, nadie más lo ocupa. Cuando una persona ama el dinero en el lugar de Dios, cuando una persona tiene el dinero, tiene la riqueza por encima de Dios, está poniendo a competir su corazón, el espacio que le corresponde a Dios, con las fortunas, con las riquezas, con posesiones materiales y cuantas cosas. Pero eso mismo puede pasar con la idolatría, porque está idolatrando el dinero o cualquier otro ser que vaya a ocupar el lugar de Dios. Y eso ocurre cuando nosotros no somos fieles a Dios. Y ser fiel es guardar su palabra. Si el Señor dijo que algo no debemos hacerlo, que tiene que ver con su principio, porque eso nos afecta a nosotros y afecta la relación con Él, y nosotros lo hacemos, nosotros lo estamos desplazando y estamos entrando en su lugar a otro Señor. Y en el caso de Dios y en el caso de la relación de pareja, sí hay competencia porque son espacios únicos. Asimismo, el amor de parejas, en términos sentimental, como la gente le llama, o el eros, como expresión del griego, como le llaman a esa relación, el corazón tiene un área para la relación de matrimonio formado en amor que no admite espacio para otra persona con el mismo estatus. Nuestros corazones fueron diseñados para que tengamos una relación de pareja que en el área que tiene que ver con el matrimonio, que tiene que ver con la pareja, sea la esposa o el esposo, sean únicos y que nadie entre a ese espacio ni compita con la relación de pareja, porque es único, como el de Dios es único, así también el amor, que debería ser como la base del matrimonio, porque el matrimonio que no se forjó en amor, al final en ese espacio va a haber otra cosa, pero el que se formó en amor, porque no siempre los matrimonios se forman en amor, sino que hay intereses, hay muchísimos intereses por lo que la gente se relaciona. Entonces, esa relación debe ser única, porque así Dios lo estableció, que en ese espacio no haya otra persona. Si lo analizamos en el antiguo pacto, en la que ustedes se van a encontrar con que el hombre, en este caso, tenía varias esposas, pero la mujer tenía un solo. Ahora, en el principio, Dios lo creó el uno para el otro. O sea, no dos para uno ni más de ahí. Y el concepto fidelidad en términos del amor en el antiguo pacto estaba basado en que el hombre no debía abandonar a su esposa de la juventud. O sea, que aún ahí el concepto fidelidad era ahí, no abandonarla cuando llegue a cierta edad y olvidarse de ella, que lo había llegado a crecer en todo el sentido y a tener una vida diferente. Ahora, regresando ya en el nuevo pacto, que es lo que nos corresponde a nosotros, porque nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto y seguimos la teología neotestamentaria para vivir de acuerdo a lo que establece el principio del nuevo pacto y de la gracia y del nuevo pacto. Entonces ya aquí también el espacio es único, conforme al diseño de Dios. Y vamos a adentrarnos en varias expresiones. El corazón tiene un área para la relación de matrimonio formado en amor que no admite espacio para otra persona con el mismo estatus. O sea, no puede entrar otra persona con el mismo estatus en ese espacio porque se genera una competencia y al final vamos a amar a una y a la otra la vamos a rechazar. Y eso es lo que vimos ahorita en el concepto de la relación en amor y de fidelidad con Dios. Así es la relación de pareja en amor y en fidelidad. Jesús nos habla en Evangelio según San Mateo, capítulo 5, el versículo 27, está dando una cátedra acerca
del matrimonio. Ahora, dentro de la cátedra del matrimonio también nos habla acerca de un comportamiento que se da en el ser humano, pero que no es aprobado. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces aquí hay una conversación que el Señor está teniendo con sus discípulos y le está respondiendo algunas preguntas. Pero Él introduce aquí el asunto del pecado que se comete en el cuerpo espiritual. Ustedes saben que el pecado no se comete en el cuerpo físico primero, que de hecho hay pecados que son solamente del cuerpo espiritual y que cuando se traducen al cuerpo físico se traducen con otro nombre, porque primero se peca con el cuerpo espiritual. Si nosotros, que tenemos una relación de amor y de fidelidad con Dios, somos capaces de no dejar que nuestro cuerpo espiritual se contamine con el pecado, nunca físicamente tendremos pecado. Cuando pecamos físicamente es porque antes hemos aceptado en nuestro cuerpo espiritual el pecado. Hay pecados que pertenecen al cuerpo espiritual y que son netamente espiritual, y uno de esos es el pecado que Jesús está mencionando aquí, que es la codicia. La independencia de Dios, la soberbia, la codicia son pecados netamente del cuerpo espiritual. Porque la codicia ya cuando se traduce en el cuerpo físico, ya se traduce con el pecado del adulterio. Entonces Jesús está diciendo que ya la codicia se convierte en el pecado del adulterio, que es cuando se altera la relación de parejas, cuando interviene una tercera persona, de 3 personas para adelante, quien fuere que intervenga en la relación de parejas y que quiere influir, ya se altera la relación. Sea una persona que va a influir en el matrimonio para hacer que se tome decisiones, o sea que uno de los dos esté teniendo intimidad sexual con otra persona. En ambos casos hay una alteración de la relación de parejas y eso se conoce como el adulterio. Entonces Jesús está diciendo que el pecado de la codicia se puede convertir en un pecado de adulterio. Y justamente es porque el espacio del corazón que corresponde a la esposa o al esposo en una relación de matrimonio, de amor y de fidelidad, compite con cualquier otra persona que con el mismo estatus entre a ese espacio. Y debe ser solo uno, de acuerdo al diseño de Dios. Ahora, hay lo que se llama la confusión del corazón. Y aquí quiero que los que están en su casa escuchando la palabra se sienten un momento y dejen de hacer cualquier actividad para que puedan adentrarse en el concepto que le estoy trayendo hoy, que posiblemente sea un concepto nuevo para algunas personas. La confusión del corazón. ¿Cuándo se genera una confusión en el corazón? Cuando hay una relación que no está fundamentada en el amor, o que no se está llenando las expectativas en la comunidad o en el matrimonio. Se lo explico más fácil. En una relación de parejas, que la relación, o sea, el compromiso, el matrimonio no está basado en el amor, genera confusión en el corazón. Cuando hay una relación de parejas que no se está llenando las expectativas de esa relación, genera una confusión en el corazón. ¿Qué ocurre en el corazón del individuo cuando eso está pasando? Le genera una crisis. El corazón entra en una crisis porque siente que el espacio está vacío. Está casado, pero como no se casó en una relación de amor, está casado, pero como la relación tiene crisis y no son el uno para el otro, no está funcionando bien, el corazón entra en una confusión y genera un espacio vacío. Y la pareja es desplazada en el corazón y el espacio queda vacío. Y cuando la gente sale a la calle, anda buscando cómo llenar ese espacio, porque ese espacio está vacío. Y eso es lo que ocurre exactamente con el pecado. Cuando nosotros nos independizamos de Dios, que nos sublevamos y nos hacemos independientes y caemos en la soberbia, el espacio de Dios es desplazado y entonces ese espacio queda vacío y andamos buscando con qué cosa llenarlo.
De ahí es que hay mucha gente que están en las calles haciendo cosas y están buscando llenar ese vacío que le corresponde a Dios, y lo están buscando por medio de la prostitución, lo están buscando por medio del dinero, por medio del placer, de los vicios, porque ese espacio lo ha limpiado. Y eso, ahora, traduciéndolo en la relación de parejas, cuando esa relación no es en amor, cuando no amamos la persona que tiene la relación con nosotros, por eso entra en una crisis el corazón, porque el espacio se va a vaciar. Y entonces andamos buscando llenarlo, pero tenemos una relación precisa, una relación de convivencia pacífica, si se quiere, o cuando hay alguna crisis en la relación. De ahí es que las personas que tienen una relación de pareja deberían trabajar su relación para evitar que el corazón entre en una confusión y llegue a la crisis de la infidelidad. Aparte de esa razón de la que estamos hablando con relación al matrimonio, que ocurre, lo que estoy diciendo ocurre en una persona regenerada. O sea, una persona transformada por el Señor en un momento que tiene una relación de pareja, que su corazón no está siendo lleno, ve la libertad como de buscar a alguien. Por eso los regenerados tenemos que entender el principio de la palabra, los hijos de Dios, aquellos que hemos sido transformados por el Señor, tenemos que seguir el principio de la palabra, del amor y de la fidelidad, y debemos estar conscientes de eso para ir a sanar la relación de parejas, porque si no, pudiera nuestro corazón entrar en una confusión y en una crisis. Bendito es el nombre del Señor. Si eso no se logra estabilizar, entonces tendremos comportamiento como si estuviéramos solteros, porque ya el espacio que tenía que llenar el matrimonio y la relación de parejas en nuestras vidas no lo está llenando, y la tendencia es que busquemos a alguien que pueda llenar esas expectativas. Toda persona debe ser responsable en su relación de pareja para que sea saludable y que la persona no llegue a una confusión del corazón que le genere una crisis y que esto esté pasando. Por esa razón se dan las infidelidades en las personas dentro del servicio a Dios, de la iglesia, y gente que sirve a Dios. Por eso se dan las infidelidades, porque el corazón entra en una confusión, viene la crisis. Ahora, la segunda fase, o sea, la segunda propuesta con relación a la infidelidad está en que existe lo que se llama la ley de la excepción, o sea, que juega con todas las leyes. El segundo punto con relación a la infidelidad es personas que son adictos, tienen una adicción, tienen un vicio provocado por espíritus de maldad que viven dentro de ellos. Entonces esos espíritus que viven dentro de ellos, aun cuando aman a su pareja, terminan siendo infieles porque hay un espíritu que lo está motorizando. Ahora, lo que yo estoy tratando de analizar con ustedes en el día de hoy con relación al corazón tiene la respuesta justamente en esa confusión que genera una crisis porque no están siendo llenadas las expectativas. Pero también hay otro tipo de persona que tiene otro comportamiento, que piensa diferente y que hay espíritus que lo han desorganizado. Bendito es el nombre del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 10, el versículo 3, él dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque aunque andamos en un cuerpo de carne, nosotros no militamos conforme a la naturaleza concupiscente que vive en nosotros. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no militamos con armas que sean naturales o que sean carnales, que no pertenecen a la naturaleza concupiscente. Son poderosas en Dios, dice el texto bíblico, aleluya, son, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cuando enlazamos ese texto
con la expresión que Cristo nos enseña acerca del comportamiento de codicia que tienen los seres humanos, analizando el texto que refleja a Cristo acerca de la codicia y de lo que establece el apóstol Pablo aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 13 en adelante, nos damos cuenta de lo siguiente. El Espíritu de Dios nos ha dotado de herramientas para nosotros poder ser fieles, para tener una relación de amor en fidelidad, porque el Espíritu que habita en nosotros nos ha dotado de herramientas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, incluyendo fortalezas mentales que tienen que ser destruidas en nosotros, que tienen que ser avasalladas en nuestras vidas, por comportamiento aprendido, por situaciones que vimos de la niñez y por cosas que hicimos antes de conocer al Señor y que todavía no hemos podido desarraigarla de nosotros. Entonces, podemos, porque tenemos herramientas que nos da el Espíritu de Dios, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para nosotros destruir, para desplazar todo comportamiento pecaminoso, todo pensamiento contrario a lo que Dios ha establecido, toda conducta que en el cielo se desaprueba. Nosotros estamos en condiciones por la palabra. Inclusive el texto nos está diciendo que llevemos nuestros pensamientos al Señor. Por eso, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que nosotros agarremos nuestros pensamientos y los llevemos cautivo a Cristo y que los sometamos a obediencia. Y creo que aquí hay una predicación que anda por ahí que le hablé acerca de la ruta crítica. Cómo el ser humano tiene la capacidad para razonar y en ese razonamiento lógico a partir de las Sagradas Escrituras y del efecto del Espíritu Santo en nosotros tenemos la capacidad como para analizar, como para poner una alerta en nuestros pensamientos y descubrir cuando haya un pensamiento que no se corresponde con Dios, con el Señor, con su palabra y con los principios, y detenerlo. Y antes que vaya a afectar nuestros corazones, detenerlo para llevarlo a Cristo cautivo. Y de eso se trata. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos que tener en la relación con Dios. Y es de estar pendiente que nuestros pensamientos se correspondan con la investidura de Hijo de Dios y con la vida de principio a la que hemos sido llamados. Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a dar las herramientas, el conocimiento, el poder, la autoridad para nosotros canalizar nuestros deseos, nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, por eso agarrar ese pensamiento que llegó, que no es físico, sino es espiritual, pero nosotros podemos operar tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual y tenemos la capacidad para controlar áreas de nosotros porque el Espíritu de Dios ha hecho una impartición, aquello que se llama el fruto del Espíritu, dándonos dominio propio o templanza para nosotros controlar cualquier sentimiento, cualquier expresión y cualquier ataque del enemigo, inclusive esos pensamientos y esos dardos que el enemigo nos envía para destruir el conocimiento, para debilitarnos en el conocimiento de Dios, generando entonces en nosotros una justificación o lo que se conoce como racionalización, donde vamos a justificar nuestras acciones y nuestros pecados producto de la conciencia que va a hacer el trabajo de enfriarse para que nosotros sintamos en cierto nivel como una justificación por lo que estamos haciendo, aun cuando sabemos que está mal. Dios nos ha dotado por medio de su Espíritu Santo de herramientas poderosas para nosotros tomar esos pensamientos que Jesús está hablando, de la codicia y esas influencias que afectan el cuerpo espiritual, como la independencia de Dios, que nos lleva a la soberbia, a rendirla delante del Señor, agarrarla y llevarla por los cabellos y entregársela a Cristo, llevarla a la cruz. Esto es lo que yo estoy pensando, esto es lo que está influenciando mis pensamientos, estas son las cosas que me están llegando a la cabeza, son contrarios a lo que tú has establecido, Señor, y ahora te la voy a entregar con toda capacidad como el Señor nos la ha dado. Por eso se requiere que el que ama también sea fiel en los pensamientos, que nuestros pensamientos se correspondan a la fidelidad del Señor. Aleluya.
Voy a analizar el texto de Primera de Timoteo con ustedes y luego paso a darle la conclusión a la predicación de hoy. Ni presten atención a fábulas, dice en 1 Timoteo 1:4, no presten atención a fábulas, ni a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Aquí quiero aterrizar con ustedes en la expresión que hemos venido trabajando y que se refleja aquí, a partir del versículo 2, ¿verdad? Que sería el 5, que es donde lo que quiero hablar. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, número 1, nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Aquí está, donde se refiere al amor que está relacionado con el corazón y la conciencia con el corazón. Así que lo que llevan anotaciones pueden anotar este texto para que lo analicen. Y quién sabe, en el futuro podemos sentarnos a analizarlo ya en otro contexto. Porque eso es así es la relación con Dios, basada en el amor y en la fidelidad. Nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, porque la fe fingida es la falsedad y es contrario a la fidelidad. El infiel tiene una fe fingida, finge que ama, pero no ama, finge que cree en Dios, pero no cree en Dios. ¿Y cómo lo demuestra? Por medio de la infidelidad. Entonces, vámonos a los principios que establece el texto bíblico con relación a una interacción en amor y fidelidad con Dios y con los seres humanos, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea que la infidelidad y esa palabrería es lo que hace que se enfoquen en temas que son contrarios a la Escritura, que no tienen ningún aprendizaje. Los religiosos se la pasan en eso, hablando de genealogía, de temas interminables y hablando de muchas cosas por fuera, pero no aterrizan. Es tiempo de que aterricemos en aquellas cosas que estamos pensando, que estamos viviendo y que estamos enfrentando, siendo reales, para que la gloria de Dios se manifieste y nuestra vida sea restaurada. Hay una responsabilidad. Y el Espíritu de Dios va a trabajar en nosotros para que entendamos la revelación de la palabra. La relación con Dios es una relación de amor, de fidelidad. Es una relación de limpieza, de corazón, de pureza. Y así también debe ser la relación de pareja. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. El amor verdadero que nace del corazón limpio. Un corazón que ha sido limpiado ya porque fue afectado por la regeneración. Y por eso ese corazón está en orden, está limpio. Y de una buena conciencia, no tiene carga de conciencia, no se siente culpable porque las cosas están en orden, no tiene cosas escondidas. Su conciencia está limpia, está en paz. No ha habido racionalización de conciencia, no ha pecado y ha justificado su pecado, sino que ha permanecido en la gracia y que su fe es sincera, que es lo que va a producir la fidelidad y la relación del amor. Una fe no fingida, no de engaño, porque el infiel es el que engaña. Por eso algunos se desviaron, se apartaron porque son infieles, porque no aman al Señor de todo corazón y porque no tienen una relación de pareja en amor ni saludable. Entonces necesitamos que todo esto se trabaje para que se pueda ver en nosotros como actividad del Espíritu de Dios, como obra del Espíritu de Dios en los seres humanos, entre los creyentes ahora me refiero. El vacío del corazón genera un espacio en la relación con Dios y en la relación de pareja. Si está vacío ese espacio, vamos a intentar llenarlo. Con relación a Dios lo intentamos llenar con el pecado, porque existe la sustitución. Esos espacios no pueden estar vacíos. Entonces cuando estamos
hemos sacado a Dios, entonces se sustituye con el pecado. Igualmente, cuando la relación de pareja no ha funcionado, se genera esa confusión en el corazón y viene la crisis, terminamos sustituyéndola con otra persona que no es la esposa. De ahí que tenemos que sanar. Y esa es la razón por la que algunos terapeutas hacen la gran pregunta. Cuando están tratando con una pareja y hay alguien que ha sido infiel, hay una pregunta que es básica. Y aunque muchos terapeutas no conocen a Dios, no conocen el engranaje espiritual, de hecho hay algunos que son creyentes, pero no conocen el engranaje espiritual que se da en el individuo y cómo funcionan las cosas, porque se han quedado en lo natural. Pero el terapeuta tiene una pregunta que es clave y que tiene que ver con algo espiritual. Y es lo que le estoy razonando en el día de hoy. Cuando hay infidelidad, la pregunta, una de las primeras preguntas es, ¿qué está pasando en tu relación de parejas? Porque ya el terapeuta familiar y marital, terapeuta de pareja, sabe que una de las razones de la infidelidad es el hecho de que la pareja no se estén llevando entre ellos, en que uno de los dos o el infiel no esté amando a su pareja y haya tomado la decisión de que ese espacio lo ocupe otra persona aún estando casado, que ahí es donde se comete el pecado, porque están casados. Y entonces el terapeuta, aún el que no es creyente, le hace la pregunta, porque de ahí viene. Hay una relación en la pareja que se ha quebrado y eso genera el vacío, lo que estoy analizando, y aunque muchos de ellos no entienden en términos espirituales el asunto, pero sí saben que ahí se origina. Y eso es sumamente importante para los hijos de Dios, que podamos manejar esa información. Por eso el terapeuta hace la pregunta, ¿cómo está la relación de ustedes? Y ahí comienzan a expresarse, a explayarse y se descubre que la relación puede ser una falsa o, en su defecto, el segundo punto, que es alguien que tiene espíritu que lo ha desorganizado y aun cuando ama a la pareja no puede ser fiel porque tiene que hacerse libre de esos espíritus que lo tienen desorganizado. Aleluya. Así que ya en el ocaso de la predicación de hoy, ya en la conclusión de hoy, entrando ya en la conclusión de nuestra predicación, quiero compartir en el Salmo 117, uno de los salmos más cortos de la Escritura. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblo todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Tenemos que alabar al Señor y darle honor y gloria porque Él ha sido fiel con nosotros y aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel y nunca nos desampara, aun cuando nosotros merecemos que nos desampare. Y estoy hablando en el cuerpo físico porque en el texto que Jesús se está refiriendo de la codicia que lleva al adulterio, Él habla de que tenemos que sacrificar áreas de nosotros que si no la sacrificamos pueden llevarnos al infierno. O sea que cuando ya no estemos en el cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual va a recibir el castigo producto de la vida que hemos tenido en la tierra. O sea que la vida de pecado, la consecuencia, y Dios sigue siendo fiel porque cumple su palabra. Y el chance, la oportunidad es mientras estamos vivos, que nosotros agrademos a Dios, su misericordia se activa a nuestro favor, que busquemos el rostro del Señor, que nos arrepintamos de nuestra condición para agradar a Dios y que le sirvamos libremente, en amor y siendo fiel a Él, porque Él es fiel para con nosotros. Así que alabemos su nombre, que le demos honor a Él, que reconozcamos sus atributos, su grandeza para con nosotros por medio de la alabanza y que todo nuestro ser se rinda porque Él es fiel. Y eso es importante en una relación con Dios. Concluyendo ya la predicación de hoy, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Y aquí voy con el texto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Cristo, por su sacrificio, nos ha adoptado de su Espíritu, que ha derramado en nuestros corazones el amor. El amor ágape, que junto con las demás expresiones de amor se va a solidificar y va a ser mucho más puro.
va a ser mucho más responsable porque va a entrar el elemento de la fidelidad. En conclusión hoy, el amor es fiel en sí mismo. Cuando hay amor, la naturaleza misma del amor es la fidelidad. El amor es fiel en sí mismo. O sea que si existe el amor, existe la fidelidad. Porque andan de la mano. Y no se separa el uno del otro. Porque el que ama resiste la lluvia, los vientos, y por eso hay una gran expresión que no la ahogarán los ríos. El amor no lo ahogan las tempestades, ni los ríos, ni el día malo, ni las situaciones que pasan alrededor de nosotros. No lo ahoga, sobrevive a lo que sea, a la distancia y a todo, porque el amor en esencia es fiel. La fidelidad, la infidelidad es ausencia de amor. Como la naturaleza del amor es la fidelidad, donde no hay amor se es infiel. Y ya saben las condiciones que le expliqué ahorita acerca de esa situación del amor. Entonces, donde hay amor, el que ama es fiel. Y el que no está siendo fiel es porque se ha quebrado la relación de amor. Esa es la realidad. Aleluya. El amor se puede sembrar, el amor se puede cultivar y el amor se puede abonar. Y se hace por medio de la fidelidad. Por medio de la fidelidad yo puedo sembrar amor, yo puedo cultivar el amor y puedo abonar el amor. Porque la fidelidad alimenta el amor y hace que el que está alrededor logre amar aun cuando no ha nacido todavía el amor, porque el amor se siembra y se siembra en fidelidad. Y cuando hay una expresión de fidelidad, eso genera solidez en el amor y termina siendo como un árbol que nace en el corazón del que está cerca de nosotros. Porque cuando somos fieles a lo que la gente nos dice, a lo que conversamos con la gente, a lo que sabemos de la gente, cuando somos capaces de involucrarnos en una vida de principio y tratar a la gente con niveles de decencia, por la investidura que hay en ellos, que hay en nosotros y hay en ellos. Eso nace que la gente logre amarnos porque nace el amor. La fidelidad hace que el amor nazca, la fidelidad sirve para abonar el amor, la fidelidad sirve para regar el amor. Así que todo lo que es amor está muy ligado a la fidelidad. Nos vemos pronto, Dios lo bendiga. Gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da hoy de poder entrar con ustedes en esta dinámica. Gracias. Hasta la próxima.